Muy buenos días, buenas tardes. Nos encontramos en una nueva charla con la gente de Galileo Fondo Comunes de Inversión para analizar todo lo que está sucediendo en la economía y en las inversiones en Argentina. A mi izquierda está Gonzalo Álvarez, Portfolio Manager de Galileo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, Felipe. Estoy muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, vamos directamente a entrar en materia. Lo más importante que ha sucedido en las últimas semanas fue el acuerdo con el FMI. La pregunta es cómo ustedes lo perciben y un poco más adelante, ¿qué están viendo para si se puede o no salir del cepo con esto? Bueno, aclaremos primero para el gobierno qué es lo que faltaba para salir del cepo. O sea, cuáles eran los objetivos o los pilares sobre los cuales descansa el plan para salir del cepo. Primero que salir del cepo no es una cosa binaria de salir o no salir, sino que es ganar, flexibilizar el mercado cambiario y el mercado de capitales e ir ganando grado de libertad en este ámbito. Esto se fue haciendo a lo largo del año. Las cosas que faltan para salir del cepo, según el propio gobierno, una de ellas es que el crawling peg, que la inflación mensual converja al crawling peg. Esto se logró, en realidad ellos lo definieron como al crawling peg más la inflación internacional, que ellos la definieron medio arbitrariamente como 0,5% mensual. Esto ya se logró, es decir, nosotros teníamos un crawling peg del 2% mensual, más 0,5 da 2,5, y la inflación mensual ya estuvo abajo del 2,5 mensual. ¿Qué pasó? Cuando lograron este objetivo, bajaron el crawling peg de nuevo, corrieron este objetivo de nuevo, entonces no queda claro si hay un nuevo objetivo en 1,5 para lograr este objetivo para el cepo, o si simplemente es tratar de anclar un poco más la inflación, pero digamos ya no es un objetivo tan rígido por haber logrado perforar el 2,5. La segunda cosa que ellos tienen como clave para salir del cepo es que la base monetaria, que el circulante monetario, llegue al tope que ellos pusieron de 47,7 billones. Esto es, lo que sucede es que ellos tienen topeada la base monetaria amplia y ellos la definen como base monetaria más LEFI más depósito del Tesoro en el Banco Central. Esto llegamos al máximo de esto a mitad del año pasado ya. Es decir, lo que fue pasando a lo largo de toda la segunda mitad del año y ahora este año es que a medida que aumenta el circulante, y este circulante aumenta por aumento de demanda de dinero, es decir, es un aumento virtuoso, se va destruyendo el EFI y se va destruyendo el depósito del Tesoro en el BCRA, de forma tal que a medida que aumenta la base monetaria amplia se queda igual. Es decir, una cosa compensa a la otra. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es que es eliminar el excedente monetario, el money overhang, que llama Milley, que básicamente es un riesgo de cara de salida del cepo, porque te puede generar una presión cambiaria. Entonces, si llegamos a un punto extremo donde la base monetaria es igual a la base monetaria amplia, va a implicar que no va a existir más depósito del Tesoro en el Banco Central y no va a existir más LEFI. Es decir, el excedente monetario va a ser cero y el riesgo al salir del cepo va a ser minimizado. Esto obviamente al extremo no se va a poder hacer porque va a haber un mínimo del EFI que los bancos van a querer conservar por liquidez. Pero la idea es esa. Y nuestro pronóstico es que antes de fin de año eso se va a lograr. Es decir, tenemos por un lado la inflación al crawling peg, se logró, corrieron el objetivo, hay que ver si corren el objetivo o si eso ya está. La base monetaria, convergiendo a la base monetaria amplia, se va a lograr este año. No nos cabe mucha duda porque se está reactivando fuerte la actividad. Eso aumenta la demanda de dinero y eso va a impulsar el aumento de la base monetaria. Y el tercer objetivo es el más importante, es el más difícil de cumplir, que es el de las reservas. No pusieron un target de reservas puntual, estamos en menos 5.000 millones de dólares negativas, o sea que obviamente no estamos en un valor para salir del cepo, pero no hay un target específico y ahí entra el acuerdo con el FMI. O sea, digamos, de las tres patas que faltan, la más débil es en la que impacta el acuerdo con el FMI y los números puntuales no se publicaron todavía. Esto se sacó vía DNU. Hay tiempo hasta fines de marzo para ver si se rechaza o no el DNU en ambas cámaras del Congreso. Si no se rechaza, se van a publicar los datos más específicos, pero con lo que fueron diciendo, básicamente se habló que esto iba a cubrir los pagos de todas las letras intransferibles que tiene el Banco Central, que son deuda del Tesoro con el Banco Central. Se van a reemplazar títulos que tienen un valor en el balance del central, pero que en la práctica la verdad no vale nada, porque fue un título para que el Tesoro pudiera saquear al Banco Central, básicamente. Y estas letras intransferibles tienen un valor valuado por el balance del Banco Central de 23.000 millones de dólares.
que este es un valor a una paridad del 33% aproximadamente, o sea, no es el valor nominal de la deuda. Entonces, para empezar, el monto del acuerdo del FMI parecería indicar que es un mínimo de 23.000 millones de dólares, y además se le suma que también va a cubrir los pagos que se le tienen que hacer al FMI en los próximos 4 años por el Extended Fund Facilities ya firmado por el gobierno anterior. Que eso, solo en pago de capital, en los próximos 4 años hay casi 14.000 millones de dólares. Y si lo sumamos, los intereses es casi el doble. Entonces, el acuerdo es buenísimo. Ya para empezar que sea un Extended Fund Facilities, en vez de un Standby Agreement, es una muy buena noticia. Los montos que están viendo, si bien no hay nada concreto, son excelentes. Resta ver, y creo que el mercado está a la expectativa de cuánto es upfront, cuánto nos van a ir dando a cuentagotas. Creo que ese es el dato que falta, que es más importante, porque no es lo mismo que nos den 35.000 millones a cuentagotas a lo largo de 4 años que 15 upfront y el resto a lo largo del tiempo, ¿no? Este año vence una letra intransferible en junio por 10.000 millones de dólares, pero también hay incertidumbre ahí porque son 10.000 millones de dólares a valor nominal. Si se evalúan a costo amortizable, estamos a nada de tiempo de que se venza, entonces el monto debería ser casi igual al valor nominal, porque falta muy poco tiempo, pero no queda claro si nos van a dar para esta letra 10.000 millones o si van a aplicar una paridad baja y cancelarla con un monto mucho menor. Entonces, todas estas incertidumbres que no se saben, nos vamos a enterar cuando finalice este mes y vemos si el DNU, yo creo que se va a aprobar, creo que no se va a rechazar, y ahí vamos a tener más certidumbre. Aún así, a pesar de todas estas cosas que falta por definir, la percepción es positiva respecto del acuerdo. Sí. O sea, un escenario malo hubiera sido un Standby Agreement, que son acuerdos más cortoplacistas, donde te dan un monto muy, muy chico, y por lo tanto, como te dan un monto chico y es más a corto plazo, no hay tantas demandas en la política, en cambios de política macroeconómica, porque son, bueno, te damos 2 mangos para aguantar ahora y, digamos, no hay muchas pretensiones. Con un acuerdo como el que estamos hablando, yo creo que va a haber pretensiones, va a haber demandas al gobierno. No me imagino, estos montos son montos altísimos. Si bien no hay detalle de, por ejemplo, si también nos pagan para los capital, para el interés, son montos altos. Yo no me imagino al FMI dando unas facilidades como estas sin demandar nada a cambio, sin demandar ningún cambio en la política macroeconómica. Yo no me lo imagino. Bien, más allá del tema FMI y de, bueno, cómo esto está atado al tema cambiario, ¿cuáles podrías identificar como 2, 3, 4 desafíos principales que tiene la economía argentina este año? Yo creo que el desafío principal es la acumulación de reservas, ¿no? Es el talón de Aquiles, por ahora, de este gobierno, donde lo monetario lo equilibró, lo fiscal lo equilibró. Lo que es el sector externo, que es el que logra la acumulación de reservas, hay una sutileza que hay que aclarar, que es el central no está acumulando reservas, pero pasa algo, que uno si mira la cuenta corriente, el balance cambiario, desde junio para acá, da deficitario. Pero si mira la cuenta corriente, la balanza de pagos, da superavitaria. Miden cosas similares, pero no miden lo mismo. Quiero aclarar que el balance cambiario tenemos datos hasta enero y el cuarto trimestre de 2024 está por publicarse en la balanza de pagos. Pero la sutileza es, primero, que el balance de pagos es criterio de vengado y balance cambiario y criterio caja. Eso es medio irrelevante para lo que quiero discutir, pero la diferencia mayor es el dólar blend. ¿Por qué? El dólar blend, ¿qué es? Es básicamente el exportador del 100% que exporta, 80% lo liquida a través del MULC y el 20% a través del mercado, a través de los dólares financieros. Entonces, en la balanza de pagos te entran esos 100, porque se exportaron 100. Pero el balance cambiario solo cuenta las cosas que pasan a través del MULC. Entonces, en el balance cambiario te entran el 80% de las exportaciones. Y eso es lo que explica que en la cuenta corriente, el balance cambiario, esté deficitaria, pero la cuenta corriente y balance de pagos superavitaria. ¿Qué me dice esto? Si no existiera blend, ambas cuentas serían superavitarias. Porque todo liquidaría a través del MULC y por lo tanto tendríamos superávit de cuenta corriente y balance cambiario y acumularíamos más reservas. Pero ¿qué pasa? Como todo, hay
Hay nuevos matices que analizar. Si se sacara el blend es un mecanismo de ajuste automático de la brecha, porque básicamente el exportador te vende los dólares de sus exportaciones, el 20% de sus exportaciones, al mercado y te da una oferta de dólares financieros que te contienen la brecha cambiaria. Si se sacara el blend, esta oferta desaparece. Así que quedan dos opciones, una de dos. Ese dinero extra que se liquida en el Banco Central se usa para intervenir, entonces medio que la suma es un juego de suma cero porque se interviene con el mismo monto, pero en vez de vender el exportador directo, es la venta del Banco Central, quizás queda peor en la opinión pública, en los titulares de los diarios, pero a nivel números es lo mismo. Pero la otra alternativa es aumento de brecha. Es decir, esto va a generar, sacar el blend podría generar un aumento de la brecha cambiaria. ¿Y qué pasa con los aumentos desmedidos de brecha? No un aumento sutil, pero un aumento desmedido genera un incentivo perverso a sobrefacturar las importaciones, a subfacturar las exportaciones, y eso te lleva a déficit de cuenta corriente de balanza de pagos. Entonces, es un equilibrio muy fino el del gobierno, donde me parece que todo va a converger a que en algún momento tienen que convalidar más brecha, porque también el cepo afecta no solo al dólar oficial, sino al dólar financiero. Tiene que haber un price discovery del dólar financiero para ver dónde puede estar ese valor objetivo. Pero en esa búsqueda, si aumenta demasiado la brecha, se puede generar este incentivo perverso que nos perjudique en las cuentas externas. Entonces, ese es el talón de Aquiles, eso es lo más difícil, es acumular reservas y una alternativa que es sacar el dólar blend, que es lo que pide el FMI, te genera este problema. Digamos, yo creo que hay margen, ellos están muy empecinados en dejar la brecha al 15%, como está ahora, intervienen bastante. Yo creo que hay margen para subir la brecha y, por lo tanto, dejando subir la brecha un poco, ir acumulando más reservas con el blend desaparecido, y quizá cuando lleguemos a un nivel de brecha donde empiezan a jugar a cambiar el esquema de incentivos, bueno, ahí intervenir para contener esa brecha ya más aumentada. Bien. Más allá del tema reservas, ¿identificas algún par de puntos más clave como desafíos en la economía o ese es el que está por encima de todo? Ese es el principal, porque la verdad que la actividad está muy fuerte, está repuntando muy fuerte, hay mucha heterogeneidad en los distintos sectores en el repunte de la actividad, entonces uno por ahí habla con un sector y siente una diferencia abismal, se está recuperando la economía, y habla con otro sector y siguen igual de mal que a mediados del año pasado. Hubo mucha heterogeneidad el año pasado, preveemos que para este año va a haber más homogeneidad y va a haber un repunte generalizado de la actividad. Y la inflación quizá podría llegar a estar estancada en los valores actuales, cercanos al 2%, pero no vemos una subida de la inflación fuerte a menos que haya un cambio en el esquema cambiario. Entonces, la verdad es que están todas las variables estabilizadas, la imagen del gobierno es buena de cara a las elecciones, lo difícil es el tema de reservas para mí. Bien. Y lo cambiario. Perfecto. Ahora, un poco para bajarlo a tierra y explicarle a la gente que nos puede estar viendo del otro lado. En términos de rentabilidades potenciales, ¿cómo estaría atada cada uno de estos tres escenarios? En los bonos en dólares, lo que vemos es, nosotros planteamos tres escenarios. Un escenario alcista, donde se comprime toda la curva, un escenario bajista, donde hay una ampliación de spreads en la curva, y otro escenario alcista distinto, que es básicamente donde la curva se empina, donde no es un movimiento paralelo de la curva, sino que se empina más, se comprime más la parte corta. En estos tres escenarios, en el alcista, los más favorecidos son los bonos largos. Por el efecto duration, su impacto en precio de esta compresión de tasa es mayor. Entre los 2.38, los 41, el GD46. En el escenario bajista, los bonos más defensivos son la parte corta de la curva. Y en el escenario de empinamiento de la curva, también los bonos cortos en duration son los más deseables. Entonces, ponderando un poco estos escenarios, nos gusta el GD30, que en un escenario alcista sigue teniendo un buen rendimiento y nos es más defensivo en el escenario bajista y es el mejor bono para un empinamiento de la curva. Y nos gusta el AE38, que en el escenario alcista es uno de los mejores, no es el mejor, es uno de los mejores, pero se le suma que tiene mucho spread de legislación, es decir, pagan mucho más el AE38 que el GD38, es decir, casi 60 puntos básicos más. Y esto es porque este es el bono que se les dio a las empresas energéticas por la deuda de Gamesa, que están vendiendo en el mercado. Se dice que hay una empresa grande vendiendo en este momento, entonces esto mantiene el spread de legislación artificialmente alto. En algún momento eso va a comprimir y te da esa ganancia adicional
aparte del movimiento general de la curva. Entonces, estos dos bonos son los que más nos gustan en lo que es la curva soberana del Tesoro, y después en lo que es los bonos del Banco Central, los BOPREALES, me parece que hay que separar en dos. Uno, los que tienen el put AFIP, en realidad put ARCA ahora, pero ex AFIP, y los que no, los que son puro hard dollar. De los que tienen put ARCA, notamos una divergencia muy fuerte en los rendimientos entre el strip A, el B y el C. El B y el C se comportan de una forma, convergiendo más a unas valuaciones con put ARCA, y el A cada vez diverge más de esa evaluación. Había hasta el año pasado se había evaluado como eso, y ahora notamos que si uno evalúa el BOPREAL Serie 1 Strip A, con el put ARCA tiene rendimientos altísimos, y creemos que el mercado quizás está dejando de pricearlo con el put AFIP y lo está priceando con un bono puro hard dollar. El tiempo dirá si se comprime el rendimiento de este BOPREAL a los demás, a los strips B y C, o si lo que sucede es que cuando se acerque la fecha del put, que en el strip B es el año que viene y en el C el otro, lo que va a pasar es que de a poco se empiecen a preciar como puro hard dollar. En todo caso, obviamente no compraría el strip B y el C. Quizá una apuesta de riesgo sería ir al A, pero la verdad es que nos inclinamos más por lo que son puro hard dollar, que estamos entre el BPI 26 y el BPO D7, que es el strip D de la serie A, donde vence en 2027, vence durante este gobierno y rinde 2 puntos abajo del L30, para dar una idea, con un riesgo de crédito menor y duration menor. Entonces, nos gusta ese bono. Y poniendo blanco sobre negro, en términos de rentabilidad anual, ¿qué se puede esperar de estos bonos de los que te gustan? Bueno, para el GD30, por ejemplo, en un escenario alcista, aproximadamente un 7,5 de rentabilidad si se da la compresión de la curva en 2 puntos. En el escenario bajista cae 6%, pero los largos caerían mucho más. Y en un empinamiento de la curva tendría un rendimiento de 5,5, solo vía compresión de curva, sin contar el carry o sin contar el rendimiento por los cupones y amortizaciones que en julio pagan de nuevo. O sea, a esos hay que sumarle los cupones y amortizaciones como parte del rendimiento. Entonces es una muy buena opción. Después los bonos largos, como la E38, en el escenario alcista, más del 10% de retorno si comprime la curva. En el escenario bajista cae casi el 9%, cae más que el GD30, pero incluso en un caso de empinamiento de la curva, esto para mí se daría también con una compresión del spread de legislación, sube más que incluso que el GD30, subiría un 7%. Entonces, hay riesgo, podemos estar ante pérdidas potenciales de entre el 6 y el 10% en un escenario malo, pero el potencial de retorno es mayor y creo que se justifica la inversión. Perfecto. Y ahora, yendo al mundo en pesos, ¿cómo ven los bonos en pesos y cuándo esperan una próxima disminución de tasas? Bueno, el tema de las tasas, sucedió algo muy interesante en la última decisión de la política monetaria, que cuando bajaron las tasas de interés, recordemos que en la última decisión de política monetaria, a mediados de enero, habían anunciado la caída del crawling peg del 2 al 1%, y luego la decisión de la caída de tasa de interés se postergó hasta casi fin de enero, efectiva a principios de febrero. La bajaron del 32 TNA al 29 TNA. Sucedió algo muy extraño, que es que las implícitas de ROFEX no amainaron, es decir, incluso están levemente crecientes. Esto es preocupante, porque las implícitas de los futuros de ROFEX, uno cuando opera futuros opera dólar spot y opera tasa. Si la tasa cae, manteniendo las expectativas sobre el dólar spot iguales, el futuro debería caer, y esto no pasó. Entonces, creemos que esta volatilidad en lo cambiario que se refleja en las tasas implícitas de los futuros va a generar una incertidumbre al gobierno de cara a tomar una decisión de caída de tasa de interés. Yo creo, si bien hay margen para bajar las tasas desde el lado de la inflación, tal que tener una tasa nominal, una tasa real positiva, hay tasa real positiva hoy y por lo tanto hay margen para bajarla, yo creo que el termómetro nos lo va a marcar lo cambiario más que un objetivo de tasa real o la inflación. Porque creo que es el mayor riesgo que enfrenta el gobierno al bajar la tasa de interés, que es lo que pasó en mayo de 2024, la bajaron de más,
aumentó drásticamente la volatilidad del dólar. Entonces, yo hasta no ver que lo que es la fuerza compradora del dólar financiero y lo que es la volatilidad de los futuros de ROFEX baje un poco, amaine, yo creo que es muy riesgoso para el gobierno bajar la tasa de interés. Y además, bajar la tasa de interés es un shock exógeno a la tasa de interés. Después está el comportamiento endógeno que tiene la tasa de interés por cómo está la economía. Y acá hay datos que juegan en contra de bajar la tasa. ¿Qué es? Nosotros, bueno, de hecho, si lo miramos con un modelo de equilibrio general, que son los que le gustan al presidente Milei, estamos en una economía con imperfecta o casi nula movilidad de capitales, una economía con base monetaria fija, con tipo de cambio casi fijo, y esto se da en un contexto de aumento de demanda de dinero. En cualquier modelo macro, donde mezclas estas condiciones, te da que te ajusta por subida de tasa de interés. Porque la otra es aumentar la base monetaria, pero el gobierno la tiene topeada. La otra es flexibilizar lo cambiario, pero el gobierno lo tiene congelado. Y tampoco se te arregla por lado la movilidad de los capitales, porque no hay. Entonces, endógenamente, este modelo lleva aumento de tasa de interés. La única forma de que baje, es lo que pasó todo el año pasado, es que bajen la tasa de política monetaria, es un shock exógeno, pero esto tiene riesgo por lo cambiario. Entonces, la conclusión es que no creo que en el corto plazo vaya a bajar, y esto obviamente impacta en la percepción de lo que es los activos financieros en pesos. Y en este escenario, ¿cómo se ven los bonos soberanos en pesos? Bueno, en base a esto, básicamente lo que es la curva de tasa fija, nos gusta ir cortos en duration, porque las curvas están muy invertidas en tasas efectivas anuales y en efectivas mensuales. La curva de tasa fija de LCAP, BondCap o duales estaba invertida. Esta curva invertida tenía sentido en un contexto de constantes caídas de tasa de interés, porque el mercado priceaba en la parte larga que iba a bajar la tasa de interés y esto te iba a generar un upside. Si la tasa de interés nosotros vemos que no va a bajar más, que la curva esté invertida no tiene sentido. A lo largo de todo febrero, de estar muy invertida, pasó a estar ahora un poco invertida, casi plana te diría. Nosotros creemos que tiene que estar al menos levemente positiva la pendiente, es decir, tener una curva medianamente normalizada, una curva que pague más el bono largo que el corto. Porque si no vemos expectativa de caída de tasa de interés, entonces, simplemente por el valor tiempo del dinero, el largo me tiene que pagar más. Entonces, estamos, por ejemplo, en el fondo Galileo Ahorro, que es un fondo de LCAPS, o el fondo Galileo Ahorro Plus, que es un fondo temas 1 de LCAPS y Badlar y Tamar, nos fuimos cortos en duration, en tasa fija, precisamente por esto, porque no creemos que vayan a bajar las tasas y creemos que la curva se tiene que normalizar a una pendiente positiva. Y luego que eso pase, extender duration. ¿Qué rentabilidad puede esperar invirtiendo en estos fondos? Actualmente, las LCAPS, BondCaps cortas, rinden 2,3, 2,5 efectivo mensual, rinden más que el plazo fijo, rinden más que la caución. Lo bueno del posicionamiento es que es lo mejor para la macro y además es una postura muy conservadora irnos cortos en duration. Entonces el riesgo es mínimo versus tomar duration larga apostando en una compresión de tasas. Entonces, la verdad que para hacer tasa en pesos son alternativas muy superadoras, esos dos fondos, hoy por hoy con un riesgo muy bajo y que en el momento que desde Galileo veamos que el posicionamiento lo requiere, vamos a extender duration apostando a la compresión de tasa. Para ir cerrando, hablamos de reservas como un gran tema, hablamos del tema cambiario también, y el otro gran tema es inflación, por supuesto. Entonces quería saber cómo ustedes están viendo la inflación y qué impacto está provocando y puede provocar en los activos financieros y la inversión de la gente. Bueno, muy interesante. Vamos a relacionar la inflación con lo que hablamos de las tasas de recién. La inflación está en torno al 2% mensual, 2,1, 2,2. Viene en esa tendencia. ¿Y qué sucede con la curva SER o la curva o los bonos UVA o los bonos que ajustan por inflación en general? La tasa real está impactada por dos cosas, por la inflación y por la tasa nominal. Hablamos que la tasa nominal la vemos al alza. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, a menos que la inflación cueste bajarla, digamos que se quede estabilizada, las tasas reales van a tender al alza también, que es lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, donde los bonos SER pasaron de rendir 8 anual al 10, más del 10 en muchas partes de la curva. Vemos dos ventajas de la curva SER por sobre la curva de tasa fija.
Vemos más de dos ventajas en realidad. Una gran ventaja es que en un caso de flexibilización del esquema cambiario, que el gobierno insiste en que no va a pasar, pero si pasara, el bono cero es una muy buena cobertura, porque cualquier cambio en el esquema cambiario puede tener implicancias en la inflación. Entonces, la subida de la inflación, una subida potencial de la inflación, podría llegar a compensarme la subida de las tasas nominales y que las tasas reales se me mantengan o hasta que me compriman. La otra ventaja es que en países normales, con economías normales, que en Argentina hasta el año pasado no pasaba, se suele arbitrar la tasa nominal en moneda extranjera de los bonos soberanos, es decir, en este caso los bonos soberanos, como hablamos, el GD30, esta tasa en dólares se suele arbitrar contra la tasa real en moneda doméstica. Siempre hay un spread. Obviamente la tasa real tiene que ser menor porque tiene menor riesgo de crédito, porque es moneda doméstica, pero suele haber un arbitraje ahí, suele haber un spread que se arbitra y que no suele ser tan alto. Hoy por hoy ese spread no es muy alto. Estamos con los bonos rindiendo 12, 13% los soberanos en dólares y la curva cero arriba del 10%. Entonces, si vemos un escenario constructivo para la deuda soberana en dólares, que nosotros lo vemos, creemos que la subida de las tasas para los bonos SER también tiene un techo, corto. Y entonces, la verdad es que esto nos da un buen pick-up de tasa para la curva SER, que además, históricamente no supo estar mucho tiempo arriba del 10%, excepto en caso de riesgo de crédito, en caso donde se ponía en duda el rollover de deuda del Tesoro porque tienen mucho déficit. Este no es el caso. O sea, estamos ante un escenario de subida endógena de las tasas de interés nominales, con inflación bajando, pero que quizás se mantenga estable un tiempo, que no baje tan rápido, y donde ya el arbitraje contra los soberanos en dólares nos entra en juego. Entonces, creemos que es un buen punto para entrar a la curva SER. A nosotros nos gustan bonos, por ejemplo, algunos bonos que vencen en 2026, como el TZX-6, que rinde arriba de 10 y no tiene duration tan larga. Nos gustan algunos bonos cortos por quizás sus inflaciones implícitas versus la tasa fija, como el TZX-5. Entonces, y nosotros en nuestro fondo Multimercado 2, que es nuestro fondo que ajusta por inflación, tenemos una estrategia muy activa, donde hacemos todos estos arbitrajes y con muy buen rendimiento, y creemos que la curva SER es, para irnos largos en duration, es superadora a la curva LECAP hoy por hoy. Esa es nuestra postura actualmente. Y creemos que hay una oportunidad muy grande a rendimientos actuales para entrar ahí. ¿Podemos vislumbrar algún rendimiento para que la gente lo tenga claro del otro lado? Bueno, nosotros tenemos en el fondo una tasa cercana al 8% en el fondo. 8% es inflación más 8% anual. Recordemos, es SER más 8, que es un rendimiento fenomenal. Y con una duration más limitada, no tenemos bonos que venzan de 2027 en adelante, por esto que hablamos de la subida de las tasas nominales, que te empuja las tasas reales también. Entonces, el rendimiento creemos que va a ser muy bueno en esta clase de activos. O sea, de nuevo, rendimientos cercanos al 10 más la inflación. Son muy buenos rendimientos. Un tema por el que la gente siempre se interesa mucho son los bonos dólar linked. Me gustaría saber cómo están analizando estos bonos en particular. Bueno, hay atractivo en la curva dólar link, especialmente si hay una flexibilización del esquema cambiario. De los soberanos nos gusta el TZBD5, que es el que vence a fin de este año, por los dichos del presidente de que antes de fin de este año salimos del cepo. Creemos que hay atractivo en ese bono, rinde 8,5 efectivo anual, o sea, es la devaluación más el 8,5. Recordemos que ahora tenemos un crawling peg al 1, pero tenemos una brecha cambiaria del 15%, o sea, es el 1% mensual de acá, de lo que queda de acá a fin de año, y si nos sale bien, más una devaluación mínima del 15%. Y después ahí está el dólar link de junio, no como cobertura, porque no vemos que vaya a haber cambios drásticos en lo cambiario para junio, pero comprando el bono dólar link y vendiendo el futuro de junio, se obtiene una tasa sintética en pesos muy atractiva, cercana al 40% efectiva anual, comparado a las tasas de las LECAPs, que pagan cerca de 33 para ese plazo. Entonces, el dólar link de junio está muy atractivo para hacer un sintético de tasa. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos vernos pronto. El mes que viene calculo que volveremos a conversar. Bueno, muchísimas gracias.